Cosas que no elegí. No elegí que mi papá se haya muerto cuando tenía 9 años y que coincidentemente mi mamá haya tenido que emigrar a Estados Unidos en el mismo año. Y muchas otras cosas que en mi vida no pude elegir. Pero sí puedo elegir, y ustedes también pueden elegir, qué poder hacer cuando cosas así suceden. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de quién soy yo en Ultranscargo, qué he hecho, mi historia en Ultranscargo y por qué estamos con nuestros amigos el día de hoy grabando este contenido para ustedes. Es muy importante entender, y me gusta mucho hablar de este tema para la industria de las agencias de carga, le dan muy poca o nada de importancia al contenido que se ponga en las redes sociales. Sin embargo, quisiera mencionar que hay hoy por hoy 4 maneras de poder conseguir clientes. Gente que conoces, gente que no conoces, publicidad pagada y contenido en redes sociales. Y hoy por hoy es lo que Ultranscargo, en un proyecto de la mano con Artica, estamos haciendo para todos ustedes, para que puedan saber un poco más acerca de Ultranscargo, de las personas que han estado desde hace algún tiempo, desde los inicios del Ultranscargo, y cómo eso ha hecho posible que hoy Ultranscargo esté en el lugar en donde está. Así que vamos a hablar hoy, vamos a hacer como una autoentrevista a José Coronel. ¿Quién es José Coronel? ¿Qué pasó en la niñez de José Coronel? ¿Cómo José Coronel llega al Ultranscargo? Y luego de 14 años sigue en Ultranscargo. Porque es algo que, aunque ustedes no lo crean, no es tan común como parecería. Así que comencemos. ¿Dónde nací? Guayaquil, Ecuador, como muchos de ustedes saben. Como cualquier persona, como cualquier niño, en realidad tuve una niñez normal hasta que a los 9 años pasan 2 situaciones que algunas personas pudieran decir marcó mi vida, un antes y un después. Mi padre muere cuando tenía 9 años. Mi mamá, un año después, tiene que migrar a otro país porque la situación estaba bien complicada en Ecuador. Y entonces, durante este proceso de la adolescencia, que ya de paso es bastante complejo, te preguntas muchas cosas como, ¿por qué me está pasando esto? No decidí que me pasara así, entonces ahora siento que esto me afecta y va a definir mi vida y de pronto no voy a poder ser o hacer las cosas que quería si mi situación fuera distinta. Y esta conversación con ustedes es para dejarles saber que lo que te pasa en realidad no define tu destino ni define tu futuro. Y me gustaría quedarme un momento aquí para hablar acerca de cómo muchas personas se sienten víctimas del sistema, víctimas de las circunstancias y permiten que esto los marque su vida y marque las cosas que vayan a hacer o no vayan a hacer. Y siempre me gusta pensar que nunca controlas todo lo que te pasa, pero sí controlas cómo reaccionas a lo que te pasa. Así que, ¿qué pasa en estos 10 años donde no tengo a mi papá, donde no está mi mamá? Me crió en un ambiente de muchísimo amor, gracias a Dios. Sin embargo, pasan 10 años hasta que vuelvo a convivir con mi mamá. Ahora tengo un hermano, tengo un padrastro que lo quiero mucho. Creo que los 7 años que viví con él fueron años extraordinarios hasta que me fui de la casa, porque de cierta manera él nunca me hizo sentir que no pertenecía. Y de pronto era uno de mis miedos cuando me mudé de Ecuador acá a Estados Unidos, de sentirme que no pertenecía a un lugar. Así que bueno, a los 19 años, 10 años después de que Ana María, mi madre, mi jefa, como lo escucharon en el episodio número 1, migra a Estados Unidos y que me quedo con todas estas interrogantes en esta etapa muy complicada de mi vida, que te preguntas muchas cosas, vuelvo a vivir con ella, pero no solamente eso, sino que ya llevaba 2 años trabajando para Ultranscargo en Ecuador desde que tenía 18 años. Y luego ese reencuentro con ella, si bien es cierto, pasaron 10 años desde que vivíamos juntos hasta que volvimos a vivir juntos, en realidad solamente pasaron 6 años que no nos vimos. Durante los otros años, que fueron como 2 años y medio, 3, yo tuve la oportunidad de venir acá a Estados Unidos algunas veces, pero sencillamente no me acostumbraba. No quería estar acá, sentía que tenía toda mi vida allá y no me permitía la oportunidad de pronto
de pronto aprovechar esos años que no tuve con mi mamá, con mi jefa. Y este reencuentro y esta adaptación sí fue bastante complicado, no lo vamos a negar. Ustedes conocen a Ana María y saben lo imponente que es ella. Y recuerdo que cuando nos volvimos a ver y tenía 16 años, 17, ya me faltaba poco por graduarme. Una de las primeras cosas que me dijo ella, ya el transcargo estaba funcionando, y me dijo, tan pronto te gradúes, vas a trabajar. Y yo, no puede ser. Mientras todos mis amigos estaban alistándose para graduarse y solamente enfocarse en estudiar, yo ya sabía que me iba a tocar trabajar y estudiar. Hoy por hoy, luego de 14 años, en realidad agradezco que haya sido así. Si bien es cierto, en ese tiempo pensé que hubiera sido un poco mejor solo estudiar o de pronto solo trabajar y no estudiar. Sin embargo, ella de cierta manera no me dio tantas opciones en realidad. De pronto si hubiera tenido la opción de no hacerlo, tal vez no lo hubiera hecho. Sin embargo, eso hoy por hoy me dio la oportunidad de poder haber trabajado con ella en los inicios del transcargo. Cuando yo me mudé a Estados Unidos tenía 20 años y el transcargo tenía nada más 4 años y medio, casi 5 de estar establecido. Trabajé hombro a hombro con ella en esos primeros años donde éramos solo ella y yo. Años bastante complicados donde recuerdo con mucho cariño todos los viernes que nos quedábamos hasta las 11 de la noche cerrando los consolidados para Guayaquil, que cuando trabajaba en Guayaquil era la documentación que yo recibía, entonces era como que el círculo completo ahora lo manejaba desde el otro lado. Ella me estaba enseñando, y cuando digo enseñando, en realidad ella lo estaba haciendo y yo estaba al lado viendo cómo lo hacía. Fueron momentos en que en realidad hoy por hoy quiero decir que sí definieron cosas que hoy por hoy me ayudan a ver el negocio, los equipos y el trabajo de una manera distinta. Así que este periodo de adaptación sí fue complicado. Ahora bien, comienzo en el transcargo a los 18 años. A los 20 años me mudo a Estados Unidos. Comienzo a trabajar en el transcargo de Estados Unidos. Fueron años muy, muy difíciles por muchas razones. La primera razón era porque venía de trabajar y estudiar, y aquí hice exactamente lo mismo. No había vivido con mi madre hace 10 años. Éramos, si bien es cierto, las mismas personas, en cierto sentido éramos distintos porque habían pasado 10 años de no convivir. Y tercero, que en realidad no tenía tiempo para mucho y estaba tratando de aprender lo que más podía de algo que al principio no sabía si era lo que en realidad iba a querer hacer. Ella lo mencionó en el primer capítulo, que quería ser doctor. En realidad sí fue algo que quise hacer. Se me quitó en realidad las ganas muy poco después de haber dicho que quería hacerlo. De hecho, recuerdo que una de las veces que ella fue a Ecuador, cuando aún yo no vivía acá, ella fue conmigo a las universidades y yo no me terminaba de decidir. Y ella estaba en los primeros años del transcargo y recuerdo con su BlackBerry contestando correos, y yo que no sabía qué estudiar. Me imagino la frustración que ella tuvo que haber tenido y la impotencia de que ni siquiera yo sabía lo que quería hacer y ella estaba dándome la oportunidad de trabajar en algo que ella sabía que funcionaba, porque ya tenía 5 años funcionando. Entonces, bueno, llego a Estados Unidos, termino mi carrera de negocios internacionales que comencé en Ecuador, bajo el mismo esquema, trabajar y estudiar como por 3 años luego que estuve acá. Y esos años fueron bastante complejos porque además de hacer estas cosas que acabo de mencionar, el trabajar en familia, como ella lo mencionó también en el primer capítulo, era muy complicado por muchas razones, muchas. Y si los que nos están viendo trabajan en familia, saben lo difícil que es. Y ahora no solamente eso, trabajar en familia con un adolescente, con alguien que acaba de cumplir 20 años, que viene con toda esta carga emocional de que no estuvo con su mamá por 10 años y luego están en un entorno donde es de mucho estrés, hay problemas todos los días, no había tanto tiempo para que te enseñen todo lo que necesitabas saber. De pronto eres coordinador del TCA cuando tenías 2 semanas de estar aquí y tú no tienes idea de lo que es eso. Muchas cosas al mismo tiempo. En ese momento nunca sentí que me quería volver a Ecuador. En realidad que no. Lo hice 3 veces los 3 años que vine aquí por 1 mes y me regresé. Cuando decidí venir, definitivamente ella en realidad no me creyó. Ella me compró pasaje con venida para acá
y vuelta por Ecuador, porque no creía que de verdad yo había decidido venir. ¿Por qué decidí venir de verdad definitivamente? Es una pregunta que tal vez no tiene una respuesta definitiva y concreta. Recuerdo un día, como cualquier otro día, yendo al Transcargo Ecuador. En ese momento, meses antes de tener automóvil en Ecuador, tenía que tomar 3 buses para llegar al Transcargo Ecuador. 3 buses. Y cuando el primero no pasaba tiempo, tenía que caminar como 10 cuadras o 10 bloques para poder llegar al segundo bus y luego al tercer bus. Si estaba con un poco de suerte, un primo con el que vivía en ese momento salía a la misma hora que yo y me podía acercar hasta donde era el último bus que tenía que tomar. Pero hoy lo recuerdo con bastante cariño esos momentos, porque son momentos que definen luego cómo tú ves el manejar equipos. Como por ejemplo, que aunque tenía que tomar 3 buses y levantarme 1 hora y media antes de llegar a la oficina, nunca llegué tarde. Ni cuando trabajaba en Ecuador, ni ya luego cuando viví aquí. Jamás llegué tarde. Entonces, de pronto muchas personas a veces sientan que uno es muy exigente con el horario, pero el horario es el horario y el horario existe por algo, si no, no existía el horario. Entonces, cuando las personas no cumplen el horario, y de pronto, no voy a decir que mi situación fue la peor, que nadie puede tener una situación peor que esa, de pronto sí puede existir, pero no creo que sea tan común como para que llegue las personas tarde. Entonces, no creo que haya que tomar 3 buses, que haya que levantarse a las 6 de la mañana para poder llegar y que cruces los dedos para que alguien te pueda acercar. Como que no hay razón para llegar tarde al trabajo, como paréntesis. Seguimos en la historia. ¿Cuándo decidí que me iba a venir definitivamente acá? Ana María, mi madre, la licenciada Ana María, ella tenía 2 trabajadores en ese tiempo. 2 personas que hoy por hoy, esas personas ni loco permitiría que puedan estar en el Transcargo, pero en ese momento era lo que pudo conseguir en ese tiempo. Y recuerdo que una de ellas se llamaba Gentil. No sé si sigue viva, la verdad, porque era una señora bastante mayor. Ella, recuerdo que le dijo a Ana María, me voy de vacaciones, y nunca más volvió. Nunca más volvió. Entonces se queda con una persona adicional. Esta persona tuvo un problema con Ana María, donde hubo una situación de falta de respeto, lo cual Ana María no pudo tolerar, y esta segunda persona se fue del Transcargo. Ana María la echó. Entonces recuerdo que mi tía, la licenciada Taina, gerente general de Ecuador, ella aún no trabajaba con nosotros, pero recuerdo que esa mañana tomamos un taxi y ella iba a un lugar cerca de el Transcargo Ecuador, que era donde yo trabajaba en ese momento. Y ella me dijo, porque ella siempre ha sido muy cercana a mi mamá, son hermanas al fin, y ella me dijo, ¿no ha pensado ir a llevar a su mamá? Y la verdad que en ese momento de mi vida, no voy a decir que la vida en Ecuador es monótona, pero de pronto sentí que si no tomaba esa decisión ahora, como que un flash por mí pasó, de que si no tomaba esa decisión en ese momento, tal vez me pudiera arrepentir con el tiempo, tal vez. No sabía si iba a ser así. En ese momento aún tenía mi círculo de amistades, de trabajo, mi abuela, fue con la que me crié la segunda parte de mi vida en Ecuador. En realidad no era algo que yo quise hacerlo, como que, ay, sí, quiero irme a Estados Unidos ya definitivamente, sino que esa pregunta de mi tía llegó en un momento donde de pronto sentí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces miedo a un futuro arrepentimiento fue lo que en realidad me llevó a decirle a Ana María, voy a ir y me voy a quedar. Y ella dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí, voy a ir y me voy a quedar. Ok, igual te voy a comprar el pasaje con regreso. Y me compró el pasaje con regreso. De hecho, yo llegué a este país en noviembre del 2013 y el pasaje de retorno estaba para marzo del 2014. Algunos meses, 5 meses, que ella de pronto presupuestaba que me iba a tomar hasta querer regresar. Pero al final de cuentas, yo sabía que cuando en ese viaje que yo hice para acá, que tuve escala en Quito, y en Quito 2 horas ahí pensando en todo y nada en la madrugada, dije, este viaje que estoy haciendo no va a ser el definitivo. Era algo que tenía claro. Y aunque las situaciones, y vuelvo al punto donde iba, aunque las situaciones fueron un poco complejas los primeros años de mi vida profesional en el Transcargo de Estados Unidos, sabía que lo que sea que tenía que pasar, iba a pasar, pero lo que no iba a pasar era que yo me iba a regresar a Ecuador. Eso sabía que no iba a pasar. Ya venía decidido. Así que, para variar,
Y vuelvo a tocar el tema de que uno no decide lo que le pasa, pero sí decide cómo reaccionar. Fueron los primeros meses muy duros. Si tuviera la oportunidad de ir al pasado y decirle a mi yo del pasado que todo va a estar bien, lo haría. Porque había momentos en los que literalmente no sabía si iba a soportar poder seguir trabajando en el Transcargo. No regresarme a Ecuador, pero sí de pronto seguir trabajando en el Transcargo. Así que, como para variar un poco las cosas, porque la vida es así, noviembre, abril, 6 meses. 6 meses. Luego de 6 meses que yo me mudo a Estados Unidos, mi abuela fallece de un momento a otro. Ella tiene un problema con una hernia que tuvo por mucho tiempo, hasta que por fin esa hernia le estaba ocasionando problemas de salud y decidió arreglarlo. Y ella siempre se hacía su chequeo de rutina, recuerdo, con mi tía Taina, gerente del Transcargo Ecuador. Y meses antes de esta operación que iba a tener, ella sí se hizo un examen que dio como resultado que tenía un tipo de problema en los riñones. Cuando ella se va a hacer esta operación en abril del 2014, le hacen 1 millón de exámenes, menos uno, adivinen cuáles, de cómo estaban sus riñones. Así que ella entra a una operación y nadie sabía que sus riñones no estaban preparados para la recuperación de una operación así. Recuerdo que yo estaba acá estudiando y trabajando, no lo olvidemos. Estudiando y trabajando, estaba en los exámenes finales de ese término. Y mi relación con mi abuela siempre fue bastante cercana. De hecho, no me da miedo decirlo y no me equivoco, y podría decir que era su nieto favorito. Eso todo el mundo lo sabe. Y llegué hasta a veces sentí que me quería más que alguno de sus hijos. Es loco, pero es real, es real. Ella quería verme antes de que comience la operación. Pero yo tenía un examen de inglés ese día porque me hicieron obligadamente pasar por el último nivel de inglés, aunque mi nivel de inglés era bastante bueno en realidad para no haber vivido acá. Y ese examen no lo pude cambiar. Literalmente ese profesor inglés de Inglaterra me dijo, si no haces el examen vas a tener que otra vez repetir el término. Y no pude viajar la noche anterior a la operación. Ella quería verme antes de la operación. Viajé el día después que di mi examen. Cuando llego a Ecuador ya estaba en la operación. Cuando sale de la operación aún no se había detectado que tenía este problema renal, sino hasta luego en la recuperación. Y recuerdo que pude verla, pero no pude escucharla. Porque cuando llego, eran como las 11 de la noche y estaba aún en área intensiva, en recuperación. No le iban a sacar hasta el día después. Fui a dormir, al siguiente día regresé lo más temprano posible a la clínica y me encontré con la noticia de que tuvo complicaciones respiratorias. Aún no llegábamos a la parte renal. Tuvo complicaciones respiratorias y se le hacía tan difícil respirar que tuvieron que iban a tener que entubarla. Así que la tenían entubada primero sin dormir y después la entubaron, la inducieron a un coma. Y pude verla momentos antes de que la inducieran a este coma. Y tenía el tubo metido en la boca y es algo que creo que nunca me voy a olvidar. Entra al coma y tenía mi viaje de regreso. Los doctores dijeron, se va a recuperar, esto es normal, va a pasar 3 días, ella se va a despertar y todo va a estar bien. Entonces, como yo tenía que venir a terminar de dar mis exámenes, los exámenes para no perder el trimestre, el término, regreso para acá con la idea de venir por 3 días y volver a Ecuador. O sea, esa era la idea. Llego acá, doy mis exámenes y mi madre me manda mensajes que mi abuela había fallecido. Las razones, hubo complicaciones renales que los doctores no sabían. La recuperación comenzó a recuperarse hasta que empezó a empeorarse. Entonces, este examen que no se le hizo por cosas de la vida fueron en realidad lo que ocasionaron que ella no se pueda recuperar completamente y ocasionaron su fallecimiento. Fue en realidad un momento difícil para todos nosotros, todos, en especial para sus hijos, obviamente, porque al final yo era nieto y aunque haya sido muy cercano a ella, en realidad los hijos iban a ser los que iban a sufrir más, especialmente sus hijas.
Ella habló de mi madre y de mis 2 tías. Y recuerdo que cuando ella me da la noticia, creo que no asimilé lo que estaba pasando. Cuando me enteré de que había fallecido, obviamente volví a Ecuador. Y una de las cosas que al menos a mí me sirvieron para poder superar este acontecimiento fuerte fue entender que si ella hubiera sobrevivido a esta operación, iba a tener una vida donde iba a tener que ir semanalmente a hacerse diálisis. Y no creo que esa iba a ser una vida que yo hubiera querido. Creo que aunque nos dejó un vacío a todos, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque iba a tener una vida que no hubiera querido vivir y que tal vez hubiera muerto de la impotencia o la tristeza de tener que vivir una vida donde ella no iba a valerse por ella misma. De hecho, esas son las mismas palabras que dice mi mamá y tal vez son las mismas palabras que digo yo también. Entonces, lo que fallece, yo voy a Ecuador, en realidad el tema del embalsamiento y todo este asunto en realidad era nuevo para mí. Nunca he tenido a alguien tan cercano que ha muerto y todo el proceso. En Ecuador es un poco diferente aquí. En realidad compras la caja y tienes almuerzo 3 días para que todos los familiares puedan llegar y lo puedan ver. En mi caso ya fue bastante rápido. Creo que estuvo 1 día y medio, 2 en la casa y luego fuimos a sepultarla. Luego de eso, la verdad que el vacío que dejó, al menos en mí, y me imagino que mi mamá, porque ella era muy cercana a mi mamá, tuvo que haber sido bastante grande. Y recuerdo que habían pasado nada más 6 meses, recuerden, todo lo que les vengo contando, aquí ha pasado 6 meses nada más, desde que me mudo a Estados Unidos definitivamente. Y todas las complicaciones que eso trajo, en todo lo que comenté. Luego mi mamá, por todo lo que estaba pasando, se aísla un poco del transcargo. Era normal. Y entonces no había nadie trabajando con nosotros y era yo la única persona que iba a la oficina y trabajaba todos los días. Ella de todas maneras no iba todos los días. Sin embargo, hubo una temporada donde ella me cuenta, luego con los años obviamente, ella me cuenta que muchas veces, esto me parece bastante triste, o sea, si me hubiera pasado creo que no lo superaría. Pero ella me cuenta que muchas veces ella llegaba al parqueo de la oficina, vivíamos 40 minutos lejos de la oficina, llegaba al parqueo de la oficina y se regresaba a su casa. O sea, de el efecto que tuvo esta pérdida en nuestras vidas. Creo yo que me gustaba pensar que ella de cierta manera seguía allá y yo estaba acá. Creo que eso me ayudó bastante, me ayudó mucho. Porque los primeros meses y años, en realidad, bueno, han pasado, como comentaba, 12 años y aún siento que acaba de pasar. Pero siempre me gustaba pensar que ella seguía en Ecuador y que yo estaba acá. Volviendo al punto, no elegimos las cosas que nos suceden, pero sí elegimos cómo reaccionar cuando todas estas cosas están pasando. Creo yo que fueron los 7 meses, 8 meses más complicados de mucho tiempo. Diría yo, una de las situaciones más complicadas de mi vida, todo ese proceso de irte de tu país, de tu entorno, comenzar algo nuevo, convivir con tu mamá nuevamente luego de una década, tu hermano, nuevo trabajo, el college, nueva gente que no hablaba nada de español, no tenía ningún problema, pero sencillamente no era lo mismo. Estudiaba en las noches y en las noches generalmente no estudia la gente de tu edad, sino que estudia la gente que va después de trabajar. En realidad, mis compañeros de clase eran gente de 40 años y más. Así que luego pasa lo de mi abuela. Creo que fue una situación compleja. Y creo yo que de pronto la resiliencia que siempre vi en mi madre y de pronto hasta en mí mismo. Porque cuando uno quiere probarse a sí mismo que puede hacer algo, lo único que necesita es pensar si ya lo ha hecho antes. ¿He estado en una situación tan complicada como esta antes? Sí. ¿Lo pude resolver? Sí. ¿Por qué no lo puedo hacer ahora? Entonces, en esa transición importante en mi vida, sentí que de pronto en algún momento de mi vida había pasado por algo igual de complejo, igual de difícil y que iba a pasar. Y en este momento también con el tiempo iba a pasar. Así que bueno, seguimos con nuestra historia en Ultranscargo. Ese fue mi primer año en Ultranscargo. Al año y medio tengo mi primer viaje internacional con mi mamá a las redes. Fuimos a una red a la cual
ahora no pertenecemos, fuimos como invitados, nunca nos unimos. Y fue en Vietnam. Nunca me imaginé, nunca en mi vida, ir a Vietnam. Hace 10 años que hicimos este viaje. Fue mis primeros viajes más largos que hice. Y en ese tiempo los aviones no tenían televisión, no había wifi. Y recuerdo que el vuelo más largo que nos tocó en ese viaje fue de 11 horas, sin televisión, sin wifi. En ese tiempo no existía Netflix, donde podías descargar lo que querías ver. Fue bastante lejos. Pero fue una oportunidad que tuve y que la disfruté mucho. Recuerdo que, y lo cuento porque recuerdo una conversación que tuve con Ana María en ese viaje. Y me preguntó, ¿cómo te va con el aprendizaje? Y yo en mi mente era, se supone que tú eres la que debería saber cómo me va con el aprendizaje. Pero bueno, en fin, ¿cómo te va con el aprendizaje? Para este momento yo manejaba solo la carga que salía de Miami. Obviamente teníamos carga que salía de otros estados. Y yo, bien, el aprendizaje va bien. Y me dice, ok, ¿me podrías explicar en breves minutos cómo coordinas un embarque de X punto que no era Miami a Ecuador, donde estaba nuestra clientela principal en aquel momento? Y yo le di una respuesta que era la incorrecta, en realidad, porque en realidad nunca lo había hecho. Y ella me dijo, siempre es importante saber, aunque tú no lo estés haciendo, cómo funciona todo en la empresa. Absolutamente todo. Ella en realidad me estaba hablando de que yo sabía una ruta, que debía aprender a manejar las otras rutas, por si la persona que en ese momento estaba con nosotros no estaba más, que era normal. Pero el comentario de ella fue un poco más allá de eso. Y toco este punto y recuerdo esta conversación porque a raíz de eso es todo lo que vamos a hablar a continuación, que es qué ha pasado en estos 14 años de All Transcargo. Cuando yo llego al Transcargo, y no me da vergüenza decirlo, me dan un título de gerente general de All Transcargo Estados Unidos. En ese momento habían solamente 2 All Transcargo, Estados Unidos y Ecuador. Me dan un título de gerencia general, donde los primeros años en realidad, en realidad algunas cosas. Este título sentía que me quedaba grande por todo lo que me faltaba para aprender. Obviamente, me da de pronto un poco de vergüenza que la gente diga, gerente general, pero con 20 años. Normal. Pero a la misma vez tampoco había un equipo del cual tú puedas decir, soy gerente general de este. Entonces, eran muchas cosas que en aquel momento sentí que el título que ella con mucha confianza me lo dio para que yo me pueda sentir que pertenecía al Transcargo, que el Transcargo me pertenecía a mí y le pueda dar un poco más de entrega. Sentí que fue por eso. Y estoy seguro que ella no se arrepiente hoy de haberlo hecho de esa manera. Ahora bien, mis roles a través del tiempo en All Transcargo. Creo yo que aún sigo haciendo un poco de todo. Ahora vamos a desempacar qué significa esto, porque mucha gente de pronto se pregunta, ¿qué hará José Coronel para ser gerente general de All Transcargo Estados Unidos? Bueno, ahora les voy a contar. Pero bien, en este tiempo teníamos un equipo de 3 personas, en realidad acá en Estados Unidos. En Ecuador era donde siempre hemos tenido el equipo más grande. En aquel tiempo habrán sido 7 personas, obviamente más grande que Estados Unidos, sí. Y todo fue cambiando con el tiempo. Creo que All Transcargo en sus primeros años hasta la pandemia tuvo un crecimiento, no voy a decir que lento, pero estuvimos linealmente cada año creciendo un poco más. Era lógico que no hay un crecimiento exponencial de año a año. Sin embargo, teníamos nuestra clientela que poco a poco con el tiempo iba creciendo. Ahora bien, 2020, toda la industria no sabía qué iba a pasar. Luego termina siendo una de las mejores cosas que nos pasó a la industria como tal. Porque luego 2020, la última parte de 2021, 2022 y hasta un poco del 2023, creo que en términos generales, los agentes de carga tuvieron mucho trabajo. Sí, obviamente, si sabían lo que estaban haciendo y se aprovecharon a capitalizar esto que estaba sucediendo. Porque todo lo que no se pudo exportar e importar en los primeros 8 meses del 2020 se catapultó en un volumen de carga mundialmente que no había abasto para nadie literalmente. Porque no solo era 8 meses de retraso, era el miedo de la gente que vuelva a pasar nuevamente lo que pasó
y entonces querían tener suficiente por si esto sucedía nuevamente. Esto hizo que obviamente última parte del 2023 y primera del 2024 hay un tipo de recesión porque la gente tenía suficiente producto, pero estos primeros 2 años y medio fue de mucho crecimiento para el transcargo como tal. Creo yo que hicimos un 5X de lo que comenzamos a hacer y lógicamente se necesitaba un equipo que pueda ayudarnos a poder hacer esto. Parte de nuestro grupo de Estados Unidos trabaja remotamente, no está físicamente aquí, parte está aquí y parte trabaja remotamente. Ana María en realidad en ese año 2020 se estaba dando cuenta que la cosa iba para arriba y no para abajo en términos de clientes, de embarques y de todos estos temas. Me dice, ¿qué tal si formamos un equipo que nos asista remotamente en todas las cosas que se pueden asistir remotamente? Hay cosas que se pueden y hay otras cosas que no. Pero al menos en la parte de operativa y de servicio al cliente que sí se puede trabajar desde otro lado. Entonces en el 2020 tuve esta primera misión de ir a este lugar donde íbamos a tener la oficina, reclutar las personas, entrevistarlas, entrenarlas y luego dejarlas básicamente que instaladas y operativas para que puedan continuar con el trabajo. Obviamente, como todos primeros equipos, hubieron personas que estaban un tiempo y se iban, otra vez tenías que comenzar a hacer lo mismo y tenías que comenzar desde cero y cuando pensabas que ya estaba funcionando, otra vez tenías que comenzar porque se fueron todos a la misma vez. Hasta que bueno, con el tiempo uno va aprendiendo qué cosas se puede hacer para mitigar estos efectos que siempre va a haber, como es la rotación de personal. Y luego de 2020-2025, luego de 5 años podemos decir que tenemos un departamento remoto de Estados Unidos que nos asiste con muchas cosas de servicio al cliente y operativos 100%, y que yo desde mi puesto no tengo tanta preocupación como los primeros años de que alguien se vaya, de que alguien no venga, de que diga, sí, estoy enfermo y me desaparezco 5 días, que eran cosas que nos pasaron, y me imagino que a todos. Mucha gente que te está escuchando les ha pasado. Y entonces tú te quedas como que, tienes 50 embarques que los están manejando 3 personas y una se desaparece por una semana. Estamos hablando de un tercio. Casi 20 embarques que no hay nadie ahora que los maneje y que están manejándose simultáneamente con todo el resto. Entonces, si eran situaciones complejas, en ese tiempo nos tocó un poco de estrategia para, como mencioné, mitigar que vuelva a pasar. Hoy por hoy tenemos 2 supervisores, uno para marítimo y uno para aéreo, que en realidad ellos se encargan de sus equipos. Nosotros, o al menos yo directamente, hablo con ellos de todo lo que está sucediendo, ellos hablan conmigo, pero ya no tengo yo que hablar con todos como antes hacía y que obviamente es un poco desgastante. Al día de hoy, luego de 5 años, creo yo que uno de mis orgullos más grandes es que este equipo funcione, no 100% sin mí, pero casi que sin mí a su capacidad completa. Y ahora que hay muchos planes para el transcargo, como mencionó Ana María en el primer podcast, como la apertura de China, y que a mí me toca estar en las primeras etapas de esta apertura y que no pueda estar presentemente las mismas 12 horas laborables que ellos, sí va a ser y en realidad no estoy preocupado de lo que vaya a pasar, sino que tengo mucha expectativa de cómo va a pasar, de que literalmente me voy a remover de las 12 horas, tal vez no de las 12, perdón, de las 8, no es que trabajen 12 horas por si acaso, pero de las 8 horas laborales de pronto coincidamos en un par o en 3, pero en las otras no vamos a coincidir, así que me interesa saber cómo eso va a funcionar. Estoy seguro que va a funcionar bien, y luego de que pase esta etapa de que me haya removido, sí voy a poder decir que puede manejarse completamente sin mí. Ahora bien, ¿qué más hago en el transcargo? Como ustedes saben también, hace 3 años decidimos aventurarnos en este nuevo negocio que era ATC Warehousing y el manejo de la bodega. La licenciada Ana María seguro lo tocó en uno de nuestros podcasts, que hemos grabado algunos ya, y la complejidad de ir de una agencia de carga a una bodega y el manejo de personas en la bodega, totalmente distinto. Nada que ver. Entonces nos tocó, obviamente tuvimos la ayuda, nuestro jefe de bodega, José Chacón, mucha experiencia, 30 años en esto, obviamente tuvimos mucho apoyo de su parte y del manejo de las personas, pero
Encontrar las personas correctas también para la bodega fue un desafío que tuvimos en el primer año y medio. Luego nos dimos cuenta que las mejores personas que podíamos contratar eran las personas que venían referidas de las mismas personas a las que ya confiábamos, que eran parte de nuestro equipo y que confiábamos en su trabajo. Creo yo que del equipo de 7 personas que tenemos ahora, más de la mitad han sido referidos de las mismas personas que están acá, y eso nos ha ayudado a poder tener un equipo de warehouse que no tenga tanta rotación. Y eso también, como organización, nos llena de orgullo, porque tener personas que entran y luego salen y que aprenden el manejo de cuentas específicas y luego tienes que volver similar, o sea, flashbacks de lo que me pasó cuando estábamos armando el departamento operativo de Estados Unidos. Es complicado porque sientes que vas a poder descansar un poco de cómo algo se maneja y de pronto esa persona ya no está. Es complicado. De ahí la importancia, y Ana María también siempre lo recalca, de tener una lista, un SOP de cosas, de cuentas y de clientes, de cómo se tienen que manejar las cosas, para que obviamente no es tan fácil como que hoy no estás, mañana está otro, le doy la hoja y mágicamente ya sabe cómo todo funciona. Sin embargo, es de gran ayuda poder tener este tipo de documentación para que las personas se le haga un poco más complicado esta transición. Así que además de la supervisión de la oficina de Estados Unidos como tal y de la bodega como tal, superviso cosas como los viajes que hace Ana María alrededor del mundo, cuáles son las mejores opciones de que ella pueda ir, a cuáles ella desea ir, con qué personas ella se va a reunir, las mejores oportunidades que podemos tener para que haya un retorno de toda la inversión que se hace con los viajes. Proyectos como el que tenemos hoy por hoy con nuestro equipo de marketing, tanto interno como externo, también son cosas que superviso. El tema, como ella mencionó también en su primer podcast, y si menciono siempre que ya lo mencioné en el primer podcast, es para que vayan a verlo porque está bastante interesante. La parte financiera y administrativa, que ella por muchos años no pudo soltarla y que sintió un poco de alivio cuando yo tomé ese rol por ella, es algo que también me llena de satisfacción, que ya entonces ahora pueda haber otras oportunidades de crecimiento, y el tiempo lo ha demostrado. Comenté que 2020 fue un año clave para el Transcargo. A partir de eso, muchas cosas han pasado. Para mencionar unas cuantas, nuestro departamento de Estados Unidos creció de 2 personas a 15 o más. Abrimos Brasil, abrimos Colombia, abrimos Venezuela, estamos abriendo China, vamos a abrir México al final de este año. Son muchas cosas que Ana María, como CEO y como visionaria y como la persona que ahora tiene este tiempo para pensar en lo que podamos hacer, lo puede hacer. Y los resultados se ven en todo lo que hemos logrado como empresa, y recién estamos empezando. Y a ella le quedan, sé que ella mencionó en una conversación anterior de que ya se puede retirar. Si ustedes la conocen, saben que eso no va a pasar por ahora. Y está bien, yo siento que a ella le quedan muchísimos años todavía con nosotros en All Transcargo y que podemos hacer muchísimas cosas más. De hecho, hay muchos países, 2 o 3 países más de personas claves que están en estos países, que no voy a decir qué países son por ahora porque no sabemos si se vaya a dar, pero que nos han escrito y nos han dicho si estamos en interés de poder abrir el Transcargo en estos países. Y si bien es cierto que ahora tenemos muchas cosas en nuestro plato, las cuales queremos darle toda la atención, quién sabe, y en los años próximos podamos expandirnos un poco más con el Transcargo. Son todas las cosas que de cierta manera, luego de ellas soy yo quien las supervisa, no solo localmente, sino en todo el grupo del Transcargo. Ahora bien, también tenemos un equipo que es el corporativo, que está conformado por la licenciada Taina, que además de ser gerente de Ecuador, también ve toda la parte financiera de todas las oficinas, porque si bien es cierto, por toda la confianza que uno pueda tener con alguien en los países, siempre es bueno tener a uno de los suyos viendo esta parte también, para evitar que cualquier cosa pueda suceder. Y ella es la que se encarga de esto. Así que ella, como gerente del Transcargo en Ecuador, 15 años también con nosotros, familiar nuestro, es mi tía, hermana de mi madre, obviamente es la persona adecuada para hacer esto. Es nuestra gerente de pricing y ella se encarga de todo lo que tiene que ver con negociaciones a nivel local de Estados Unidos y a nivel regional de todo el grupo.
con líneas navieras y también con las relaciones que tenemos con los agentes de carga. Joel Quiroz, él nos ayuda con toda la parte de equipos de ventas. Los equipos de ventas, ustedes van a conseguir conmigo, son los departamentos con mayor rotación y es lo más difícil de poder conseguir los equipos de ventas. Así que naturalmente, y estoy haciendo esta mención de cada uno de ellos porque todo lo que hoy el Transcargo es, no solo es la labor de una persona o de dos personas, sino de todo un grupo de trabajo que trabaja con la misma visión y con la misma misión de poder tratar de que todos los posibles problemas que puedan suceder, que en esta industria es normal, se puedan minimizar o se puedan mitigar al máximo. Entonces, esos son un poco de los roles que tengo como tal. Desde que comencé a trabajar con ella, siempre me dijo que veía en mí actitudes de operativas, administrativas y financieras. Sin embargo, nunca vio que tenga de pronto potencial para algo como lo de ventas. De hecho, ni siquiera yo. Y de eso me gustaría hablar ahora. ¿Un vendedor nace o un vendedor se hace? Creo que es una combinación de las dos cosas. Ahora, si bien es cierto, yo personalmente nunca me he considerado como alguien que va a convertirse en un vendedor. Obviamente no sabía dónde la vida me iba a llevar. La vida laboral en el Transcargo, no la vida en general. Aunque tengo un par de cosas que decir acerca de eso también. En realidad no sabía que en algún momento de la vida iba a viajar con mi jefe, con mi madre, a vender este servicio, que es vender el servicio de agencia de carga a los agentes que no tienen oficina propia donde nosotros sí estamos. No es algo que me fascinó al principio, sino que con el tiempo me fui inclinando más y más a hacerlo. ¿Por qué? Porque, y si me están viendo van a coincidir conmigo, las ventas son el motor de todas las empresas. Y de alguna manera, si eres dueño de empresa, tienes un rol de jerarquía en una empresa, siempre vas a terminar inclinándote a algo que tenga que ver con ventas. El otro día leí algo que me pareció muy interesante. El 82% de los negocios en Estados Unidos cierran anualmente por falta de flujo de efectivo. Y la única manera de mitigar esto es con más ventas, con más clientes. ¿Cómo lo haces? Es algo de lo que ahora a mí me apasiona hablar y me apasiona hacer. Ahora bien, fue una transición. Siempre he considerado que yo soy una persona introvertida. Hay cierto tipo de prejuicios con las personas que tienen que estar en posiciones de ventas, como el extrovertido, que es el que más habla. Sin embargo, estudios tras estudios han confirmado algo interesante, que no necesariamente tienes que ser una persona que hable mucho para ser un buen vendedor. De hecho, el buen vendedor escucha más que habla. Analiza al prospecto antes de sentarse enfrente del prospecto. Hace preguntas para que el prospecto se venda a sí mismo, que tú eres la mejor opción. Y creo yo que esto tiene mucho que ver, y lo hablamos con Joel en un episodio anterior también, de que tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Tiene mucho que ver. La gente no, en nuestra industria, no me compra un flete. Me compra que confían en mí para manejar el desembarque. Eso es lo que compra. Y toda la confianza que pueda darle Ana María cuando habla, Andrea cuando habla, Joel cuando habla, la licenciada Taina cuando habla, yo cuando hablo. Toda la confianza que podamos aportar en los breves minutos que nos da un prospecto cuando estamos presentándole nuestro servicio es vital. Es por eso que hace algunos años atrás, cuando vi que este iba a ser el motor del Transcargo, cuando nos dimos cuenta en la pandemia que los agentes eran un motor para nosotros, dijimos, aquí esto tenemos que capitalizarlo. ¿Cómo lo estamos haciendo actualmente? Actualmente, la licenciada Ana María viaja durante todo el año tratando de conseguir todos los posibles negocios. Y nosotros, desde acá, desde la base, estamos también iniciando conversaciones con agentes que están interesados en el servicio. Entonces, estos minutos que nos pueda brindar este agente tienen que ser los mejores 3 a 5 minutos que esa gente va a tener en todo el día. ¿Cómo aseguramos que eso suceda? Práctica y práctica y práctica. Mucha gente sobreestima
¿Cuánta práctica necesita 3 a 5 minutos de lo que vayas a hablar? A muchos vendedores, y esto me planto aquí un momento porque creo que es importante, muchos vendedores sobreestiman la preparación. Y en una industria donde todo el mundo está vendiendo lo mismo, en términos de niveles, o en términos de lo que están ofreciendo, servicio de agencia de carga, todos estamos sirviendo lo mismo. La única diferencia que hay entre yo o un vendedor X que se siente frente de mí o de algún prospecto es qué es lo que salga de la boca de este vendedor al prospecto. Y si lo que sale de la boca del vendedor al prospecto es exactamente lo mismo que escucha todos los días, todas las semanas, cero probabilidad. Cero probabilidad de que vaya a darle ningún chance. Cero probabilidad. Y lo bueno y lo malo. Creo que lo malo es que el estándar está tan bajo en los vendedores actualmente. Y lo bueno es que la oportunidad de ser un poco mejor que ese estándar está tan a la mano de todos nosotros que es para mí impresionante cómo no se explota esta oportunidad. Es impresionante. Y lo digo no porque lo pienso, lo digo por experiencia propia. Cuando un agente está presentando su empresa porque quiere alguna ruta que yo le puedo ofrecer o algunos embarques, me dice literalmente lo mismo que todo el mundo me dice. Todo lo que yo soy, lo que yo puedo hacer por ti, lo que yo 50, yo. Pero ni siquiera le interesa saber qué hay conmigo. Creo que ese es un misconception, un concepto erróneo de cómo uno tiene que ver la venta. Cuando uno trata de vender un producto o un servicio, todo el enfoque tiene que estar en el prospecto. ¿Cómo me aseguro de que el enfoque está en el prospecto? Porque conozco a mi prospecto. ¿Cómo conozco a mi prospecto? Porque tiene que haber alguna investigación previa de quién es esta empresa, qué hace esta empresa, de dónde a dónde mueve la carga de esta empresa y cuáles son las posibles causas de que esta empresa quiera cambiar de proveedor de servicios logísticos. Estas 4 cosas yo me las tengo que saber como mi nombre y mi fecha de nacimiento. El problema aquí es que van los vendedores a sentarse enfrente de ti y sencillamente no lo saben. No tienen ni idea. Ah, sí, yo puedo ofrecerte. Sí, pero ¿qué me dice que puedes ofrecerme? Nada. Sin embargo, si alguien se siente enfrente de mí, y me ha pasado, si alguien se siente enfrente de mí y me comienza a hacer preguntas de cuáles son mis rutas, de qué es importante para mí, de cómo creo que mi servicio actual puede mejorar. Y no solo más de las preguntas, sino que ya tiene las respuestas. Y es más, me trajo impreso los niveles que actualmente me pueden interesar porque es literalmente lo que yo manejo y lo que él me puede ofrecer. Hay una diferencia del 100%. 100%. El prospecto está acostumbrado a que le vengan a hablar de la empresa que le está ofreciendo los servicios y tú estás yendo a hablarle al prospecto del prospecto, de lo que a él le interesa, de lo que él quiere, de lo que le gustaría. Entonces, obviamente, las oportunidades que vas a tener van de 0% a 100%, aunque no te den la carga, porque tristemente en nuestra industria no vendemos algo tangible o algo que me saco del bolsillo un embarque y te lo asigno porque me caíste bien. Eso no va a suceder. Estamos en una industria del seguimiento más que de la compra o de la venta en el momento que ofreces el servicio. Si dejas en la cabeza del prospecto una buena impresión que nadie ha dejado hasta ese momento. Y puedes estar seguro de que la próxima vez de que algo salga mal con su proveedor logístico actual, te va a buscar a ti, 100%. Ahora bien, no hay que solo esperar que eso suceda. No hay que solo esperar y rezarle a Dios que le vaya mal con el proveedor. No, seguimiento constante. Y muchas personas confunden el seguimiento constante con el acoso, porque hay dos diferentes. Seguimiento constante es cada semana y media o 2. Hola, prospecto tal, pasaba por aquí nada más para saber cómo estabas, para desearte un buen día y para recordarte que si tienes alguna necesidad de punto A a punto B, recuerda que yo te puedo ayudar. Ese es un seguimiento que a cualquiera le gustaría recibir. Ahora bien, si estoy cada 2 días recibiendo, tengo este nivel, dame tu carga, ¿cómo te puedo ayudar? Dame una obviamente te bloqueo, o sea, no me interesa. Entonces, esas son las cosas que como industria hay que cambiar y creo yo que, aunque ahora lo estamos diciendo públicamente,
Creo yo que hay mucha oportunidad de mejora en los equipos comerciales y como empresa All Transcargo es en realidad en lo que nosotros nos enfocamos. Tratar de ver qué es lo que quiere el prospecto, ya sea cliente final, exportador, importador o agente de carga, y tratar de alguna ventaja competitiva vamos a tener. Pero creo yo que la más grande de todas es entender qué le está molestando a mi prospecto y cómo yo puedo solucionar eso. Creo yo que lo puedo dejar así y está muy, muy claro. Entonces, volviendo a la línea de tiempo que iba comentando. En realidad no me imaginé que iba a estar vendiéndole a nadie servicios logísticos. De hecho, no me imaginé que iba a estar enfrente de una cámara hablando de mi historia en el Transcargo. Pero siento que es necesario hacerlo. Y siento que el hacerlo ya nos pone en una ventaja competitiva con todos nuestros competidores directos. Porque si se ponen a pensar, y los que están viendo aquí esto, estoy seguro que son agentes de carga, ¿cómo se ven las páginas web de la industria en general? ¿Cómo se ven las redes sociales de la industria en general? Se ven como páginas web y redes sociales de los años 2010 o 2000, no sé, cuando se fundó Instagram, o sea, 2010, 2008, cuando se haya sido muy antigua. No hay nada que te infunda confianza, ni valor, ni absolutamente nada. Sin embargo, lo que ellos no saben es que cuando Ana María está en estos viajes hablando del Transcargo, o yo estoy virtualmente o en los viajes también hablando del Transcargo, o enviamos un email al frío y le llega a alguien que pueda interesarse en el Transcargo, ¿qué creen que es lo primero que va a hacer esta persona cuando recibe este tipo de comunicación? O cuando termina de hablar con Ana María y se queda con una tarjeta y dice, All Transcargo, ¿qué creen que va a hacer? Va a buscarlos a internet. Y cuando los busca en internet y ve que es una red social y es una página web que no se toca hace tiempo y que lo que se pone son frases motivacionales o fotos de contenedores o trabaja con nosotros, aquí está mi número, no tiene sentido para mí. Y recuerden, como lo mencioné al principio, una de las 4 maneras de conseguir clientes es haciendo contenido. Pero no por el hecho de querer convertirnos en influencers, ni en nada por el estilo. Cuando mi prospecto tiene el primer contacto conmigo, por la manera que sea, va a ir a buscarme en internet. Y si en internet no hay nada que le llame la atención, muy probablemente se pueda hacer nada. Así que creo yo que es de mucho interés para todos los que están viendo esto, que le pongan un poquito más de ganas a sus páginas web, a sus redes sociales, a su marca personal. Porque aunque vendemos algo B2B, empresa a empresa, hoy por hoy, los que toman la decisión de quién elegir como agente de carga no es una empresa, es una persona. Y al nivel más básico del comportamiento humano, una persona confía en otra persona. Pero si esta persona va a buscar a una persona que no existe en internet, muy probablemente se pueda hacer mucho. Ahora bien, uno de los últimos puntos que me gustaría tocar en esta línea de tiempo de la historia es que estos 14 años que llevo en el Transcargo no fue un camino lineal. No fue algo que desde que tengo 18 años dije, ok, voy a comenzar en el Transcargo y voy a morir en el Transcargo. Lo mencioné muy bien, que al principio no sabía si esto era lo que iba a querer hacer por toda mi vida. Parte de mí sentía que sí lo iba a hacer, pero parte de mí sentía que no. Y en estos años de autodescubrimiento, y aquí le doy todo el crédito a mi madre, de nunca haberme dicho no a nada. Siempre me dejó explorar cosas que quería hacer en el momento y ahora les voy a contar de cuáles son. Y me apoyó, aunque mi interés no está relacionado directamente con su interés. Eran cosas totalmente distintas. Ella quería que yo me centre 100% en el Transcargo y yo estaba viendo cosas distintas que podía hacer, que no eran el Transcargo. Sin embargo, aún en esos momentos, ella me dio su apoyo en todas las formas posibles. Pero lo que más recuerdo es que nunca me hizo sentir, aunque de pronto por dentro ella no era lo que quería, en realidad, obviamente, pero nunca me hizo sentir que por ella yo no iba a hacer esto que quería hacer. Y para dar un poquito de contexto a esto que les estoy diciendo, cuando llego a este país y comienzo a tener mi rutina loca los primeros años, llegué a
el deporte del CrossFit. Lo hice por mucho tiempo, en realidad era algo que me apasionaba por muchos años. Y esta pasión no se quedó en solo hacer CrossFit. Tomé cursos para ser entrenador de CrossFit. Ahora, cuando yo le dije a mi mamá que quería hacer esto, ella nunca me dijo que estaba loco. Aunque de pronto yo en su posición sí me hubiera dicho que estaba loco. Porque era como que, está esto, pero ¿quieres hacer esto para esto? Y si bien es cierto, los gimnasios de CrossFit, hay muchos que son exitosos. Como regla general, el periodo de vida de un gimnasio de CrossFit es, no sé, 3, 5 años, dependiendo obviamente del manejo como tal. Entonces, me acuerdo que ella me preguntaba, ¿cuál es tu meta? ¿Quieres abrir un gimnasio? Y yo le dije, no, solo quiero enseñar, porque me gusta lo que estoy haciendo y siento que puedo enseñarle también al resto. Ahora, el ser entrenador de CrossFit, años 2016, 2015, 2016, 2017 hasta el 2022, de alguna manera, no tan involucrado como al principio, pero sí de alguna manera en todo este periodo de tiempo, me enseñó algo que hasta ese momento no lo había tratado y no lo había hecho, que es cómo hablarle a grupos de personas. He mencionado que me consideraba, antes más que ahora, alguien introvertido. Y cuando digo alguien introvertido, no es que me dé miedo hablar, de pronto antes sí, pero cuando digo esto no es que me dé miedo hablar, simple y sencillamente si estamos en un elevador y estás al lado mío, preferiría que no me hables, tan simple como eso. Ahora, si eso es ser introvertido, pues lo soy. Esto no tiene nada que ver con las ventas, muy probablemente esté perdiendo oportunidades de negocio al no hablar con todo el mundo, pero bueno, no podemos tener todo en la vida. Entonces comienzo este trabajo a medio tiempo, una locura, de CrossFit, que eran 2 veces a la semana, tal vez 4 horas a la semana. Y me toca comenzar a hablar con gente que tenían prejuicios, porque en este primer gimnasio donde comencé a trabajar eran gringos. Era en la zona de Pinecrest, aquí en Miami. Gringos. Entonces yo sabía que ellos de por sí, mi acento lo iban a juzgar, porque no hablaba como ellos. Y no voy a decir que no me importó. Me importaba y me afectaba. Pero a la misma vez también quería enseñar. Entonces, muchas veces que mientras estaba hablando sentía que me veían con una cara como que no te entiendo, aunque sí me entendían. Eso es lo más gracioso. Sí me entendían, pero querían que hable como ellos, algo que nunca iba a pasar. Entonces, esta experiencia me permitió poder aprender una de las habilidades que hoy por hoy siento que me sirve mucho, que es el poder expresarme de la manera en cómo me he estado expresando en los últimos, 20, 30 minutos. Antes de esta experiencia es algo que nunca iba a pasar. Luego de esta experiencia es algo que ha ido mejorando con el tiempo. Así que de aquí puedo sacar 2 enseñanzas. La primera, agradezco a mi madre que nunca me dijo que no. Jamás me dijo que no, aunque ella sabía que no era la mejor opción. Y la segunda es que en la vida muchas veces hay que explorar de pronto cosas que sientes que te pueden gustar para luego tú mismo darte cuenta con el tiempo que no era lo que en realidad querías. Y creo que aplica para muchas facetas de la vida. No creo que haya sido tiempo perdido, sino son historias que ahora puedo contar y que las recuerdo con mucho cariño y con mucha gracia, porque cuando me mudé aquí nunca pensé que lo iba a hacer. Y luego lo hice en ese lugar y en 3 lugares más, y conocí mucha gente super nice, y podía hacer ejercicio gratis, no tenía que pagar la membresía, y me pagaban por trabajar, y entonces, ¿qué más podía pedir? Obviamente, a la misma vez, habían días que eran muy heavy, que a veces tenía que cubrir turnos de 5 de la mañana y 6 de la mañana, luego iba el transcargo, y luego iba yo a hacer mi locura, cosas que a los 30 años no puedes hacer, pero tenía 20 y tantos, era algo que podía hacer en ese tiempo. Entonces agradezco mucho a mi madre que nunca me dijo que no, y que el hecho de que ella me ha dicho que no hoy me permite sentirme cómodo y seguro al poder hablar de todas estas experiencias que a alguien de pronto le pueden servir. Muy bien, así que como parte final me gustaría tocar
4 puntos clave que los llevo en mi vida, no como lo que guía en mi vida, pero siempre en situaciones donde me encuentro, me remito a esto y lo juzgo, lo que me está pasando de acuerdo a estas cosas. Y la primera es que las habilidades se construyen. Creo yo que, si bien es cierto, hay características que uno hereda o que la niñez de cierta manera te forja o moldea, no necesariamente se queda allí. Porque creo yo que si quieres enseñarle a alguien a ser el mejor vendedor del mundo, simple y llanamente es posible, porque hay pruebas que lo demuestran. Ahora bien, si hay alguien que de por sí es extrovertido y le enseñas a ser el mejor vendedor del mundo, probablemente sí tengas, de hecho, el mejor vendedor del mundo. Así que todas las habilidades creo yo que se aprenden haciéndolas, mejorándolas y equivocándote, creo yo. Segundo, la acción vence al miedo. Por muchos años, 2, 3 años, antes de venir aquí, finalmente, siempre dije, algún día lo voy a hacer, pero me daba miedo de que cuando lo haga me fuera a arrepentir, pero en un momento sentí que se cambió la historia y ya no me daba miedo de arrepentirme de ir, luego me daba miedo de arrepentirme de no ir y que sea muy tarde. Así que tomé la acción, en realidad no la pensé bien, no la pensé tanto en realidad. Si me pongo a pensar, esta conversación que comenté que tuve con mi tía en un taxi, que me dijo, ¿y por qué no va a ayudar a su mamá? La tuve a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde ya tenía el ticket comprado. O sea, no fue algo que pensé tanto, fue algo que sentí que tenía que hacer y lo hice. Hubieron complicaciones en el camino, obviamente, pero algo, y me remito a esto, estaba bien seguro que a Ecuador no iba a volver. Amo mi país, la comida, mi familia, en realidad, pero tal como dijo Ana María en el episodio 1, si no lo han visto, vayan a verlo. En Ecuador puedes llegar hasta cierto punto y luego de allí hagas lo que hagas, no puedes hacer más. En este país puedes tener una idea muy buena y puedes darle cabeza y darle tiempo a esa idea los fines de semana y puedes construir cosas muy increíbles y muy geniales. Así que acción vence el miedo, siempre. 3. No eres víctima de lo que te pasa, pero sí eres responsable de lo que pasa luego de lo que sea que te esté pasando. Mucha gente se siente víctima de las circunstancias, víctima del sistema. Y escucho siempre a personas decir, no, porque no tuve a mi papá, no, porque no tuve a mi mamá, no, porque se murió mi mamá cuando tenía 15 años y no me pude recuperar de eso, no, porque... Y nada malo, no estoy hablando nada malo acerca de eso. Sin embargo, pónganse a pensar en esto. Te sucede esto, sin embargo, en tu vida tenías muchos sueños y muchas metas por cumplir. Se pasa tu vida dictada por esto que te pasó y te mueres y nunca cumpliste tus metas ni tus sueños. Y luego las personas pueden pensar y decir, sí, murió, nunca pudo cumplir sus metas ni sus sueños, pero es que se murió la mamá cuando tenía 15 años. No, hay que elegir moverse, crecer y aprender. Eso no es opcional. Y hay experiencias, la mía no es la más trágica del mundo, de hecho ni siquiera la considero trágica. Hoy por hoy lo veo como cosas que suceden. Cosas que suceden. Alguien tiene que emigrar, alguien se enferma y muere, 6 meses después mi abuela muere. Son cosas que pasan. No voy a decir por qué la vida me está haciendo esto. Son cosas que pasan. Me pasan a mí, a alguien le puede pasar diferente, como hoy te diagnostican con cáncer y tienes 3 meses de vida. Siempre pongan las cosas en perspectiva. Algo que me gusta, que siempre lo recuerdo también, que me gustaría compartirlo aquí, y es la frase que dice, que estoy seguro que la han escuchado. Estaba triste porque no tenía zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pies. Piensa en eso por un momento. ¿Es tu situación de verdad el fin del mundo? Probablemente no. Probablemente no. Lo que hagan luego que les suceda esta situación es lo que en realidad va a marcar su vida, y lo que cuando tengan 70 años y estén en su lecho de muerte van a querer tener más historias que contar que arrepentimientos. Así que a moverse. Y por último, me gustaría compartir también algo que siempre pienso, y es que la incomodidad es la base del crecimiento. Fueron años muy incómodos los primeros que estuve aquí en Ultranscargo, muy muy complicados. De hecho, muchas veces fantaseaba mientras manejaba y pensaba, ¿cómo estaré 10 años después, 12 años después, 14 años después? Hoy han pasado 14, hoy es 14 años después. Y esos 2, 3 años que fue muy incómodo de dejar
mi vida prácticamente, de viajar con una maleta, de volver a vivir con mi mamá, de aprender algo que no sabía siquiera si lo quería hacer, de comenzar muchas cosas nuevas. Era lo que tenía que pasar para que hoy, luego de 14 años, exista lo que existe. Si hay un consejo que les puedo dar es que la incomodidad y todas las cosas malas que te puedan pasar es todo lo que sucede antes de que suceda todo lo bueno que te puede pasar. Así que continúen adelante. Ahora, ¿qué le depara a Ultranscargo en los siguientes 14 años? Probablemente 14 años después, mi mamá ya no esté activamente en Ultranscargo. Probablemente esté de alguna manera presente, pero no 100% presente. Hace 5 años, si me hubiera yo mismo preguntado, ¿estás listo para cuando Ana María se retire? Probablemente hubiera dicho que no. Hoy han pasado 5 años más y estoy seguro de que si tiene que pasar hoy, estoy preparado para que eso suceda. Sé que cuento con la ayuda de un grupo de trabajo. Nunca esto va a ser gracias a una sola persona, ni mía, ni de nadie en particular, sino un grupo de trabajo. Y sé que ese grupo de trabajo va a seguir conmigo por muchos años. También tengo la ayuda y el soporte de mi hermano, que aunque está muy joven todavía, el potencial que él tiene es muy bueno y que estoy seguro de que con buena dirección él va a ser una ayuda, no para mí, sino para Ultranscargo en general y todas las personas que decidan continuar con nosotros en los siguientes 14 años en el futuro. Muchas veces pensé que no quería seguir un legado. Muchas veces pensé que quería escribir mi misma historia. Y de pronto han sido esas muchas veces que ha pasado, que de pronto uno tiene esa crisis existencial con uno mismo y se pregunta, ¿esto es lo que en realidad? Los días difíciles. Siempre pienso que ¿cuántos días difíciles uno puede tener en el mes? Bien, jodidamente difíciles. 3, 5. Podemos entonces decir que por cada 10 días, por cada 9 o 10 días buenos, tenemos un día malo. Creo yo que está bien. Está bien. Los días difíciles son los días que tienen que existir para que haya una diferencia entre un día difícil y un día fácil. Así que en todos estos 14 años que llevo trabajando en Ultranscargo, sí hubo muchas veces en las que me pregunté, ¿es esto lo que quiero? ¿De verdad quisiera continuar con algo o escribir algo propio? Y es allí en esas ocasiones donde quise escribir algo propio, pero luego de alguna manera otra vez volví al Ultranscargo. En principio era porque sentía que era lo que tenía que hacer o lo que debía de hacer muchos años antes. Hoy por hoy estoy aquí porque es lo que quiero hacer, es donde decido estar y en vez de tratar de ver cosas totalmente distintas que se pueden hacer, siempre pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la misma industria. De hecho, hay muchas cosas que tenemos pensadas que podemos hacer dentro de la misma industria que no necesariamente significa yo escribir mi propio futuro o mi propia historia. Y recuerdo lo que escuché hace algunos meses que me parece excelente, me parece fantástico. Y es que si Michael Jordan, cuando estaba a punto de firmar con la NBA y convertirse en alguien muy famoso, si de pronto él pensó y dijo, no, soy muy alto para estar en la NBA, como que no va a ser justo para los que no son tan altos como yo. O Shaquille O'Neal, o el cuerpo que él tiene cuando jugaba para los Celtics. En algún momento él creen que pensó, no, soy muy fuerte para toda esta gente, como que no va a ser justo para ellos. Claro que no. Ellos decidieron tomar los beneficios o de pronto las cartas que la vida les ofreció, como ser alto, como ser fuerte, y tomar eso como su ventaja competitiva para todo lo que luego lograron. Hoy por hoy, luego de 14 años, sí pienso en todas las veces que quise tirar la toalla y que quise hacer algo distinto. Y hoy por hoy, ese mismo frame, ese mismo cuadro de pensamiento, lo aplico en mí y digo, ¿por qué voy a escribir algo desde cero si ya hay algo escrito que tiene 18 años? Y que de aquí se puede llevar a muchos otros niveles estratosféricos, que es lo que planeamos y queremos y vamos a hacer. Entonces, obviamente, la respuesta, aunque sí suena obvia hoy por hoy, cuando estás explorando y cuando estás creciendo y cuando en realidad no sabes si esto es lo que quieres hacer,
obviamente existen estas dudas, pero hoy me alegro que yo pueda usar estos cuadros mentales y que ustedes los puedan usar también. Si de pronto están en una situación similar, usen las cartas que les dio la vida y traten de usarlas a su favor. En realidad, nadie tiene las mismas cartas y créanme que la persona que está al lado de ustedes, obviamente no literalmente, sino figurativamente, está usando también las cartas que les dio la vida a su favor. Alguna habilidad, algún conocimiento, alguna oportunidad, me saqué la lotería, me regalaron un heredero, lo que sea. Están usándolas a su favor. Así que háganlo ustedes también. Así que todo lo que he hablado hoy en realidad no era lo que tenía planeado hablar. Había un esquema y obviamente los esquemas están para dirección, pero no para que en realidad se sigan al pie de la letra. Pero me alegra haber compartido un poco más acerca de esta parte de mi vida personal, de mi vida en All Transcargo también, de que las personas, tanto nuestros colaboradores como los agentes y nuestros clientes, también puedan entender un poco más del detrás de quién está detrás de Ana María, que es un grupo, que vuelvo y repito, no solo lo conformo yo, sino un grupo de personas. Así que recuerden, tus circunstancias no te definen, pero las decisiones sí. El miedo siempre va a existir, pero es mejor tener una vida terminada, llena de miedos que tuviste y no de arrepentimientos. Y siempre traten de usar las cartas que la vida les dio a su favor. La historia de cada uno, y con esto cierro, es única y es lo que trato de infundir tanto al equipo como a la industria como tal. Cada uno tiene su historia y muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas como estas, como grabar 30 minutos o 40 o lo que sea que este podcast vaya a durar. Hemos hablado bastante. Y muchas veces dejamos de hacerlo porque creemos que nuestra historia no puede ser lo suficientemente interesante para que llame la atención de alguien. Y la respuesta es que están equivocados. Todas las historias son interesantes desde el punto de vista que la cuentes, que la cuenten. Así que, aunque esta historia de pronto tiene cosas que ninguno de los que están viéndonos de pronto esperaban que existieron o que existían, es como son las historias. Así que me alegra que de cierta manera esta historia pueda estar afuera para que todo el mundo sienta que somos personas reales, que estamos detrás de All Transcargo y que no vamos a asegurarles que vamos a ser los más baratos todo el tiempo, pero sí podemos asegurarles de que vamos a darle el mejor servicio todo el tiempo. Así que recuerden, no necesitas empezar con las mejores cartas, sino que necesitas jugar mejor con las cartas que ya tienes. Así que muchas gracias por vernos en el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión.